Hola jóvenes, muy buenas tardes. Disculpen la demora. Vamos a empezar en esta sesión con lo que es las aplicaciones de las ecuaciones lineales a los problemas de administración y economía. Entonces, denme un segundo para compartirles la pantalla. Ok, entonces vamos a ver de los presentes. Ok, estamos aquí todos. Entonces les comentaba lo siguiente, miren. Nosotros lo que tenemos que hacer antes de introducirnos a los programas, mm, voy a agregar unas hojas para hacer la discusión antes de irnos a lo que es el programa. ¿Qué necesitamos nosotros para poder, de los que ya estuvieron leyendo, qué es lo que nosotros necesitamos para poder introducirnos a este tema? Bueno, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Uno, vamos a ver qué es el punto de equilibrio y entonces para saber qué es el punto de equilibrio vamos a definir lo siguiente. Para definir qué es el punto de equilibrio es el punto en donde nosotros tenemos una gráfica en XY y la demanda se equilibran. Entonces tenemos aquí nuestro plano XY. ¿Y qué es lo que vamos a tener aquí? Pues en esa intersección de estas dos rectas, lo que tenemos es lo siguiente, es lo que vamos a llamarle el punto de equilibrio. ¿Y qué tenemos aquí? Pues vamos a tener el número de unidades y lo que vamos a llamarle es una nueva variable que sería el equivalente a Y, pero es el precio. Ahora, este es el punto de equilibrio para cualquier empresa, ya sea muy pequeña, o sea uno de los grandes emporios. Y entonces, ¿qué significa esto? Este es el nivel que nosotros debemos de generar los bienes y el precio que nosotros tenemos que dar. Ahora bien, esto se va, esto va a ser, vamos a presentar otra nueva variable que es la utilidad. La utilidad, ¿a qué va a ser igual? La utilidad va a ser igual al ingreso menos los costos totales. Y aquí tenemos que volver a definir cada una de ellas. Por ejemplo, el ingreso es igual. Déjenme ver si tengo el micrófono habilitado, es que luego, como llego a las carreras, el ingreso va a ser igual a el precio por las unidades que nosotros vendemos y los costos totales van a ser igual a los costos fijos más los costos variables. Entonces, costos fijos, ¿quiénes son? Pues nosotros en nuestro hogar, lo que son los servicios como la energía eléctrica, el teléfono, el cable, el gas, el agua, son gastos fijos. Ahora, ¿qué son los gastos variables? Pues van a ser todos aquellos que de alguna forma están ahí presentes, pero que dependen de la cantidad. Por ejemplo, ahorita en los centros comerciales, lo que se tiene por ejemplo, se tiene una plantilla, por ejemplo, se tiene una plantilla de cajeros o cajeras. Y generalmente ellos funcionan regularmente durante todo el año. Y así en las diferentes áreas del centro comercial o de la empresa, ellos están ahí. Pero dependiendo de las temporadas, por ejemplo, ahora que se acercó lo que fue el Buen Fin, o ahorita lo que viene Navidad, generalmente lo que hacen las empresas es que contratan gente extra para poderle dar a la oferta, a la demanda que tienen de consumidores. Después, ya que pasa esto, pues estos trabajadores pues se van. Y entonces esto sería un costo variable. Por ejemplo, nosotros cuando nos subimos, abordamos un taxi para ir a nuestro destino, simplemente al abordar,
tenemos que pagar lo que le llaman el banderazo. ¿Y en dónde estaría el costo variable? Pues dependiendo del número de kilómetros que nosotros tendríamos hasta llegar a nuestro destino. Entonces, estas dos son las variables que vamos a utilizar. Uno, la oferta, es decir, lo que nos están ofreciendo las empresas, y la demanda va a estar en función a lo que nos están dando la oferta. Entonces, volviendo a esta gráfica, este sería el punto de equilibrio en donde tengo las unidades necesarias y tengo el precio que yo la voy a introducir. Ahora, ¿qué es lo que pasaría por, por abajo del punto de equilibrio? Entonces vamos a ver cuáles son los casos que se presentan. Por ejemplo, si estoy en el punto de equilibrio, la utilidad es igual a cero. ¿Qué significa? Que los ingresos son iguales a los costos. Aquí la empresa no gana ni pierde, pero sabe cuánto tiene que producir y a qué precio tiene que vender. Ahora, en este caso, en la región achurada, si nosotros tenemos una utilidad negativa, ¿qué significa? Que los costos son mucho mayor a los ingresos y que la empresa está, pues prácticamente está perdiendo y está a punto de estar, más bien, la empresa está en quiebra. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros estamos por arriba de este punto de equilibrio? Pues es aquí donde ustedes como administradores van a tomar las decisiones a partir de las técnicas y modelos que van a ver durante toda su licenciatura. Entonces, ustedes lo que van a hacer es, van a procurar que la utilidad, dentro de lo que cabe, digo, este es un modelo muy sencillo, sea siempre positiva, y lo que van a tratar de abatir van a ser los costos fijos. Los costos variables difícilmente lo vamos a poder hacer. Bueno, entonces esto es lo que necesitamos para poder abordar nuestro tema. Bueno, entonces empezamos con este desarrollo. Esto aquí también la elimino, no fue necesaria. Ahora sí ya podemos empezar nuestro análisis. Y a la letra nos dice lo siguiente del enunciado. Los costos fijos por producir cierto artículo son de 5,000 pesos. Entonces aquí vamos a decirle costos totales, ¿sale? Entonces tenemos costos fijos. Ay, se me movió la plumita. Son los costos fijos, los costos variables. Entonces, en este caso nos está diciendo que son 5,000 pesos mensuales de los servicios y los costos variables son de 3.50 por unidad. Entonces, como no sabemos cuántas unidades, esas están variando en función de la oferta y la demanda, le vamos a llamar que son X unidades. Luego nos dicen lo siguiente: si el productor vende cada unidad, es decir, ese es el ingreso que él tiene, el ingreso, acuérdense que es las unidades, y esas unidades yo le voy a fijar un precio. Entonces, en este caso, pues el precio es de 6 unidades, pero no sabemos cuántas. Lo que sí sabemos es que son X unidades, ¿sale? Entonces ahí tenemos esas dos. Y ya tenemos toda la información ahí. Y ahora sí empezamos a contestar el cuestionario que viene por acá. Nos dice, inciso A, encuentra el punto de equilibrio. Entonces, el punto de equilibrio, ¿cuál va a ser? Cuando la utilidad es igual a cero. ¿Qué significa esto? Que los ingresos es igual a los costos totales. En este caso, lo que tenemos nosotros es que igualar 6 veces X, que es igual a los costos fijos más 3.5. Esta es una ecuación de primer orden. Resolviéndola, yo por aquí te las tenía resueltas. Digo, para hacer un poquito más rápido la sesión. Entonces dejen un segundo para ver cuánto nos da. O si alguien lo puede calcular por ahí. Según esto, resolviendo esto, pues prácticamente tendríamos 6x, aquí tenemos 3, 5, nos da
2.5x, pues 5,000. ¿Eso cuánto nos da, muchachos? Por ahí. Es que tengan ahí su calculadora a la mano. $2,000. Muy bien, entonces esto nos están dando 2,000 unidades. Entonces ahí está la pregunta, pero luego esto sería lo que nosotros tenemos que producir. Luego en B nos preguntan lo siguiente. Determina el número de unidades que deben producirse y venderse al mes para obtener una utilidad de 1,000 pesos mensuales. Entonces en este caso nosotros ya conocemos la utilidad y lo único que tenemos que hacer es pues sustituirla en esta formulita. Nos dice que la utilidad es igual a los ingresos menos los costos fijos. Entonces, en este caso, suponiendo que esto es lo mismo, suponemos que aquí las condiciones no están cambiando, entonces nosotros tendríamos, ¿dónde tengo los ingresos? Los ingresos los tengo como 6 veces X, y ahora lo que tengo que restar es prácticamente los costos totales, que es nada más esto. Entonces aquí, como pueden ver, las ecuaciones son sencillas, lo único que tenemos que tener cuidado es con el planteamiento. Entonces aquí tenemos esto y luego son 5,000 por acá. 2.5x, esto lo simplificamos. Esto nos da 2.5x y aquí tendríamos 6,000. Entonces, estos son los números de unidades que nosotros tenemos que producir para obtener eso. Si alguien me puede ayudar con esa división, por favor. 2,400. 2,400, muy bien. 2,400 unidades. Entonces, como pueden ver, aquí yo tengo el punto de equilibrio. En este caso, la empresa ya está generando ganancias. Entonces, precisamente con 2,400 unidades, aquí vean que es cero. Aquí ya empezó a generar utilidad. Son 1,000 porque ya está generando 2,400. Entonces, muy seguramente ABC. El otro, insisto, nos va a preguntar una pérdida. Luego, efectivamente, dice, tengo una pérdida de cuando solamente, cuando solo 1,500 unidades se producen y se venden cada mes. Entonces, esto pues es lo mismo. Esto ya lo podemos sustituir directamente aquí. Esto es, pues, 2.5. 2.x menos 5,000. Y ustedes si hacen operación, esto nos va a dar positivo. ¿Cuánto nos estarían dando en las unidades, muchachos? Eso nos va a quedar negativo, ¿eh? No, perdón, positivo. ¿Cuánto nos estaría dando esto? Eso nos tiene que dar positivo, pero van a ver que van a ser por debajo de las unidades, según esto. Ah, no, perdón. Entonces se obtenga la pérdida cuando solamente se producen 1,500 unidades. Entonces esto no es así. Déjenme un segundo. Vamos a agarrar la pluma. Con este. Me permite borrar. Déjenme ver si lo guardo. A ver que esto, cómo lo borro aquí. Bueno, entonces esto vamos a hacer. A ver qué pasa con el dispositivo. A ver, déjenme salirme y meter del documento. Mientras ustedes calculen cuál es la idea de que hagan en esa sustitución, en esta ecuación que está en rojo, ustedes calculen cuando es 1,500, entonces muy seguramente les va a dar una utilidad negativa.
Mientras yo aquí me meto y me salgo, a ver si así reacciona. ¿Cuánto nos da, jóvenes? Como pueden ver, ya no me guardó los cambios. Es un error de Office. ¿Cuánto les da cuando tienen aquí 1500? Entonces, por ejemplo, este inciso, vean que fue error de aquí de Power. Entonces decimos nosotros que la utilidad, en este caso son los ingresos menos los costos totales. Entonces, la utilidad que vamos a tener en los ingresos nos dice que es 6x menos los costos, en este caso son los 5000 y los variables de 3.5x. Entonces cuando tenemos 1500, y aquí nos da 5000 más 3.5. De todos modos, en la grabación se queda. ¿Cuánto nos da esto, muchachos? Por favor, hagan la operación y vean de cuánto es. Hago una calculadora también. Menos 1250. Menos 1250. Entonces, vean, esa sería la pérdida. Menos 1250. Cuando estamos por abajo del punto de equilibrio. Porque las unidades que teníamos eran las correctas. No se preocupen que se haya borrado, muchos de todos modos se quedó en la grabación. Ahora vámonos a este otro. A la letra nos dice lo siguiente, dejen salvarlo. Luego cuando falla la máquina, bueno, ok. Nos dice 3. Nuevamente tenemos lo siguiente, el costo de producir X artículo está dado por, ya nos están dando aquí la función. Y cada artículo se vende en 4 pesos. Entonces, lo que tenemos aquí son los datos. Hay que el ingreso es igual a 4 veces X. Y aquí los costos totales, pues ya los tenemos como con esa función, ¿sale? Entonces, si ustedes recuerdan, esto se parece muchísimo, muchísimo a la ecuación de una línea recta. Entonces nos dice acá, inciso A, pues tienes que encontrar el punto de equilibrio. Entonces, ahí tenemos esto. ¿Por qué lo estamos haciendo así? Porque el punto de equilibrio es cuando la utilidad es igual a 0. Entonces tenemos por acá, para irnos un poquito más rápido, tenemos 4 menos 2.8. Esto nos va a dar 1.2x, que va a ser igual a 600. Si nosotros despejamos, tenemos que el punto óptimo son 500 unidades. Ahí está. Lo salvo porque está muy extraño esto. Luego en B, vean qué nos dicen en B. Si se sabe que al menos 450 unidades se venderán, entonces aquí ya nos está dando pues las unidades que se van a producir. Dice cuál debería ser el precio fijado a cada artículo para garantizar que no haya pérdida. A ver, muchachos, ¿esto cómo lo plantearíamos? ¿Cómo plantearíamos este que tenemos ahí?
¿Qué es lo que tendremos que hacer? Lo único que conocemos es la oferta, la demanda, el punto de equilibrio. Vean, aquí hay una palabra clave que nos dice lo siguiente. ¿Cuál sería el precio fijado a cada artículo para que no haya pérdidas? Esa es la palabra clave. Entonces, para que no haya pérdidas, pues la oferta y la demanda tendrían que ser iguales. Pero aquí ya nos está dando cuál es el precio. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos que el ingreso es igual al precio por las unidades y que los costos totales es lo que tenemos aquí. 2.8 más 600. Entonces ya tenemos las unidades. Lo que queremos calcular es el precio. Entonces, las unidades son 450 de P, que tenemos en 2.8 de 450 más 600. Entonces, lo único que tenemos que hacer pues es reducir esto. Entonces, a ver, ustedes van, los que tengan calculadora, lo vamos a hacer todos. Esto me está dando 1860, entonces 450 de P, y ahora 1860 sobre 450. 450 nos estaría dando, como es un precio, tiene unidades monetarias. Entonces tendremos 4.13, y ahí ese símbolo que le ponemos es porque prácticamente se vuelve a repetir en forma infinita. Ok, entonces ya vámonos con el tercero, antes de entrar a la parte importante. Todos estos ejercicios son el preámbulo para poder analizar la oferta y la demanda. Bueno, entonces en el 6 nos dice a la letra, el costo de producir artículos a la semana está dado por esta función que ya Aira nos está dando de esta forma, es decir, aquí la tenemos. Creo que mejor la subrayo con amarillo, creo que es más fácil identificarlo. Ahí está, esa es nuestra función. Luego, si cada artículo puede venderse en 7 pesos, ahí tenemos el otro dato. Determine el punto de equilibrio. Aparentemente parecen que aparentemente casi son iguales, pero vean que hay pequeñas diferencias. Si el fabricante puede reducir los costos variables a 4 pesos por cada artículo incrementado, los costos fijos a 1,200 a la semana, le convendrá hacerlo. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es comparar. ¿Y cómo comparamos? Vamos a calcular el punto de equilibrio, o más bien cuando la utilidad se hace cero, es decir, cuando es cero. Vamos a calcular lo que nos dan en un principio. Esto es 7. Ah, caray, aquí. Está muy raro. Lo que le pasa a esta tableta. 7 veces X, que es el ingreso. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a igualar con los 1000. Es decir, esto lo que tenemos aquí, pues son los costos totales, y aquí lo que tenemos es el ingreso. Ahora, si nosotros despejamos cuántas unidades son, ¿cuánto les da esto? Esto sería 2x, esto sería 2x entre 1000, nos estaría dando 500 unidades, ¿no? Ahora, sería la parte que nos está ofreciendo el programa. Pero luego lo dice lo siguiente, si el fabricante puede reducir los costos a 4 pesos, entonces dando las condiciones ideales, esto sería el caso B, nos dice lo siguiente. Vamos a escribirlo, es más común lo escribe. Vamos a ver qué es lo que cambia de aquí.
Dice, por artículo, incrementando los costos fijos a 1,200. Es decir, vean cómo uno aumentó y otro disminuyó. Por ejemplo, los costos fijos aumentaron a 1,200 y los costos variables, que son los que no sabemos la cantidad, son de 4 veces X. Entonces nos dice, ¿le convendrá hacerlo? Pues hay que probarlo porque, por ejemplo, él lo que hace es que sigue vendiendo. Lo único que cambió aquí son los costos totales. Entonces tendremos 7 veces X, que es igual a 1,200 más 4X. Entonces vamos a ver. Aquí tenemos estas que son 500 unidades, ¿sale? Y ahora lo que tendríamos aquí sería esto. Entonces tenemos 7 veces X más 4. Esto nos está dando 3X. Y estos son 1,200. Ahora, si nosotros despejamos, pues tendríamos lo siguiente. Aquí tendríamos 1,233, son 400 unidades. Entonces, mis estimados administradores, aquí están los números. ¿Qué es lo que inferimos nosotros? ¿Le conviene o no? Aquí hay que tomar, antes que me contesten, aquí hay que tomar la premisa de que los precios, o sea, el precio que está dándole al consumidor son 7 pesos por unidad. Entonces, viendo esto, comparando esto contra esto, ¿le conviene o no le conviene, muchachos? No le conviene. ¿Vale? ¿No le conviene? ¿Por qué? Vean que la utilidad para los dos casos se considera la misma. Se considera la misma, es decir, es 0. Ahora, otra de las cosas que tenemos que revisar es que está dando a 7 pesos. Pero vean, aquí en el caso 1, para que él pueda generar los 7 pesos por unidad y tenga su punto de equilibrio, son 500 unidades. Pero esto obviamente está pagando. Entonces, tiene que aumentar en 1,200 los costos fijos, pero está disminuyendo en una unidad a los costos variables y está ganando lo mismo porque ven que no hay pérdidas. Aquí nos dice, esto lo que estamos diciendo nosotros aquí es que no hay pérdidas. Ahora vean que con menos unidades está ganando prácticamente el punto de equilibrio se conserva. Entonces, si ustedes quieren ver este análisis, efectivamente le tiene que convenir porque vean que estoy produciendo menos y estoy ganando lo mismo que si produjera las 500 unidades. Entonces, esto se cumple muchos para casos muy, muy especiales, porque aquí nos está diciendo que la oferta, que el punto de equilibrio, o sea, la utilidad es 0. No siempre se va a cumplir y no siempre podemos hacer esto. Esto, hacerlo en la práctica no es tan sencillo. Bueno, entonces vámonos a otro más. Por ejemplo, lo de los ejercicios, para la actividad de esta semana, ustedes, esta actividad ya no es automatizada, hay que entregar. Entonces, por ahí vienen unos ejercicios. Están las indicaciones que ya todos conocemos. Prácticamente se aperturaron desde el lunes. Y lo que tienen que hacer es, todos los ejercicios están ahí en el documento que ustedes se encuentran. Entonces, las indicaciones muchachos, son de que de preferencia los envíen en un solo documento, de ser posible, con sus datos completos. Por ahí hay una nomenclatura sugerida
para que ustedes cuando presenten su examen, que es prácticamente en la sexta semana, ustedes vayan teniendo toda su información. Bueno, entonces, de esos ejercicios que son de creo del 1 al 8 o al 9, me parece, más bien del 1 al 7 son ejercicios que tienen que ver con el punto de equilibrio y tienen un comportamiento lineal. Ahora vamos a ver uno en donde prácticamente los costos son no lineales. Entonces vamos a examinarlo. Dice, el costo de producir X artículos al día está dado por esta función. La función es 2000, donde nosotros pues vemos que 2000 es prácticamente serían los costos fijos, pero luego lo que nos llama la atención es que tenemos al ladito 100 raíz de X. Entonces, esa raíz de X generalmente tiene un comportamiento pues no lineal. Si nosotros lo quisiéramos graficar, yo aquí lo estoy adelantando, les voy a hacer un bosquejo. Tendremos una cosa así más o menos. Ustedes la pueden comprobar. Tendría una especie así. Sería una cosa así. Y luego en el rango que vamos a ver la siguiente semana, cómo se determina. Por ejemplo, como es un radical, tiene que ser mayor o igual que a cero para que exista. Entonces, esta tiene un comportamiento muy parecido a este, es un bosquejo. Pero luego, lo que viene aquí es una recta. Entonces, la recta va a venir de este lado. Como es una recta que parte del origen, estaría 10 unidades por arriba. Entonces, va a tener un corte aquí y otro corte de este lado. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado y ver cuál de las dos condiciones satisface. Pero bueno, eso es lo que nos dice la teoría. Ahora, lo que nos dice el enunciado que Daira es encuentra el punto de equilibrio. Entonces, en este caso vamos identificando que tenemos los ingresos van a estar dados por 10 veces X y ahora nos está dando la función de costo. La función de costo es esta que tenemos. Y en este caso nos está diciendo, bueno, pues la utilidad es cero, entonces haya el punto de equilibrio, es decir, ¿cuáles son las unidades? eh, ¿Cuáles son las unidades necesarias para que la empresa no pierda ni gane? Pero a partir de ahí es lo que yo voy a tener que estar por arriba de las unidades que me dicen punto de equilibrio para que se pueda generar la utilidad, nunca por debajo. Bueno, entonces aquí lo que tenemos que hacer es igualar los dos, es decir, los ingresos contra los costos. Y aquí tenemos 10 veces X. Ahora, pues tenemos una ecuación no lineal y la idea es, pues, buscar cómo resolverla. Entonces, muchachos, 5 minutitos para que haya una solución y venimos para ver para discutir sus resultados. Entonces, son las 1:47, regresamos a las 1:52, ¿sale? Voy a apagar mi micrófono.
muchachos. Muy bien, jóvenes. ¿Alguien ya encontró la solución para esta pues, ecuación que es no lineal? No lineal por el radical de X. ¿Alguien tiene una solución? ¿Alguien ya la encontró, muchachos? Bueno, miren, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Yo imagino que lo intentaron hacer por varias formas, pero la más sencilla es esta. Aquí lo que realmente a nosotros nos va de alguna forma a dificultar es justamente radical. Entonces, yo lo que les propongo es lo siguiente. Vamos a dejar el radical solo. Si nosotros lo dejamos solo, nos quedaría como 100 radical de X o raíz de X. Luego, lo que tendremos que hacer es hacer esto, despejar. Y ahora, como pueden ver, ahora sí ya puedo hacer mi operación. ¿Qué es lo que necesito hacer? Pues dividir todo sobre 100. Ambos miembros de la ecuación. Si hacemos esto, entonces nos va a quedar raíz de X nada más. Y esto sería 10 sobre 100. Se va un 0, es 0.1x. Y aquí tenemos 2000 sobre 100. Nos va a dar 20. Entonces esta forma es la más sencilla. Digo, hasta ahorita que he encontrado para poder resolverlo. Entonces ambos elementos en la ecuación hay que elevarlos al cuadrado. Si ustedes desarrollan esto, se nos va a dar menos 0.01 al cuadrado. Y aquí se va a aplicar el doble producto del primero por el segundo. Entonces esto está dando 4 veces x. Y aquí lo que tendremos es 400 veces ese resultado. Ahora, despejando todo, nos va a quedar una ecuación de segundo orden, que es lo que nosotros estábamos esperando. Más 400. Y ahora sí, por lo general yo no recomiendo la solución por la ecuación de segundo orden, pero en este caso sí es necesaria. Si ustedes resuelven, pues tenemos una raíz que es 400, luego la otra raíz es igual a 100. Miren, por lo general hay que probarlas si satisfacen o no esta igualdad. Entonces lo que vamos a hacer, y esto hay que hacerlo, ¿por qué razón? Porque es una ecuación no lineal. Entonces en algún momento no va a satisfacer, no siempre sucede. Entonces hay que verificarlo. Entonces en la primera, que es la más sencilla, que es esta, vamos a ver si efectivamente va a cumplir la igualdad. Entonces tenemos que 100 por 400 es igual a 10, 10 por 400 menos 2000. Entonces es lo que tendríamos que hacer y verificar. Si ustedes verifican, la única raíz que es cierta es 400x2 no cumple. Entonces siempre verifiquen, muchachos, que sea cierta esta, precisamente porque hay una región no lineal en donde no se va a cumplir. Por eso hay esa dificultad, de poder resolverla. Entonces, aquí tendremos esto. Ahora, una vez que tenemos esta solución, precisamente ya sabemos qué es el punto de equilibrio, cuáles son las condiciones que se debe de dar. Y ahora lo que tenemos que irnos es justamente con todo lo que ya sabemos
es, que voy a aplicar una hojita, es justamente a este problema, que es el equilibrio de mercado. Entonces, eh, generalmente, generalmente en todo el mundo, lo que se hace es que el gobierno administra los bienes del país y, y obviamente el gobierno necesita dinero, entonces el dinero lo va a obtener a partir de los impuestos y esos impuestos se los va a dar, los va a generar a través de cobrárselos a los bienes de producción. Entonces con eso él fomenta eh, prácticamente la administración de los recursos. Ahora, cuando un producto, cuando sube demasiado, por ejemplo, ahorita que se acerca todo lo que es el invierno, generalmente los combustibles, ya sea la gasolina o el gas, empiezan a subir y de repente ustedes ven que disminuye el precio. Entonces, cuando disminuye el precio de un bien, que es cuando más se está utilizando, por ejemplo, de la gente que vive en el norte, generalmente ellos siempre tienen en climas extremos. O tienen muchísimo calor, o hace muchísimo calor ahí por arriba de los 40 grados, 45, o tienen muchísimo frío, entonces pues andan ahí por los 5 o 10 grados. Entonces, ellos generalmente lo que tienen, pues siempre están, para ellos los combustibles pues son muy preciados. Uno es para poder tener una temperatura adecuada y la otra es para que no se mueran de frío. Entonces, cuando el gobierno subsidia ese bien. ¿Por qué razón lo tiene que subsidiar? Porque si nos dieran el precio real de lo que es la producción de generación, nosotros como consumidores, un sector muy pequeño, lo podría pagar. Generalmente todos los demás quedarían sin poder hacerlo. Digo, esto sucede en todo el mundo. Entonces, vamos a ver qué pasa aquí con la oferta y la demanda. Entonces, ver cómo se comporta el mercado. Entonces, uno de esos ejercicios creo que es uno de los que abarca prácticamente la mayoría de los temas. Estos temas ustedes los van a ver en su materia de microeconomía con toda, pues con todo ¿cómo les diré muchachos? Pues una forma mucho más completa. Esto es nada más, estamos platicando ustedes como administradores, lo tienen que conocer, pero ya cuando vean su materia, son dos materias de micro y dos materias de macro, ahí lo van a ver y primeramente van a ver, microeconomía es prácticamente qué pasa con nuestra cartera, qué pasa con el mercado interno. Y la macro, pues es prácticamente todo lo que está ocurriendo afuera, pues del mundo. Entonces, esos elementos los van a hacer un poquito para que ustedes eh, puedan empezar a familiarizarse. Bueno, entonces vean, nosotros vamos a tener, por lo general, la oferta y la demanda de esta forma. Aquí nosotros vamos a tener las unidades. Aquí nosotros vamos a tener el precio. Entonces, para la oferta, nosotros va a estar por aquí, no necesariamente tiene que estar en el origen. Esa va a ser nuestra oferta. Generalmente nosotros le vamos a identificar porque tiene una pendiente positiva y la demanda va a tener una pendiente negativa. Entonces, y aquí justamente lo que se llama, pues esto va a ser el punto de equilibrio de nuestra función. Y ahora sí, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un impuesto? Generalmente el impuesto, como es un libro, como nuestra literatura es norteamericana, pues vienen con los nombres, ¿no? Entonces esto sería impuesto para nosotros. Y, y el subsidio, pues ese sí, igual. Bueno, entonces vamos a darle cabida a lo que es nuestro ejercicio. Equilibrio de mercado. Entonces, ya conocemos
elementos mínimos y ahora sí los podemos adentrar. Nos dice equilibrio de mercado. A un precio de 2.400, la oferta de cierto bien es de 120 unidades, mientras que su demanda es de 560 unidades. Luego nos dice si el precio aumenta a 2.700 por unidad, la oferta y la demanda serán 160 y 380 unidades respectivamente. Cuando nosotros leemos este tipo de ejercicios, pues tenemos que leerlos varias veces porque ya es un lenguaje técnico, pero nosotros lo que debemos de hacer es primero separarlo, en este caso, pues saber quién es la oferta y revisar. Por ejemplo, el primer punto nos está hablando de la oferta, entonces dice que a 2.400 pesos, no, a un precio de 2.400 pesos la oferta, de cierto viene de 120 unidades. Ahí está. Y luego aquí vamos a tener la demanda. Entonces, aquí en este caso la demanda nos dice que es igual de 2.400, pero vean que en este caso, mientras que la demanda es de 560 unidades. Entonces, tenemos oferta y demanda. Luego, en este mismo punto B, nos dice lo siguiente, aquí no sé por qué le puse aquí un paréntesis, este paréntesis no va. Luego nos dice en el siguiente punto, siguiendo el enunciado, aquí acabamos. Dice, si el precio aumenta, y vean, y después de leerlo varias veces, vemos que el precio aumenta, pero en ambas. 2.700 en ambas. Ahora sí, dice, por unidad la oferta y la demanda serían de 160 y 380. Entonces, vean ustedes que la información está aquí. Y ahora, ¿qué nos recuerda esto? Pues nosotros estuvimos haciendo nuestros ejercicios anteriormente. ¿Se acuerdan de las 5 formas o 6 formas que tiene la línea recta? La primera era la ecuación general, la siguiente punto pendiente, ordenada al origen, casos particulares cuando tenemos una forma asintótica, es decir, cuando tenemos x igual a la forma asintótica, y luego cuando tenemos una pendiente cero, y igual a b. Luego, por ahí estaba la sexta, ¿no? Que es la forma canónica. Y ahora lo que tenemos que hacer, pues, es prácticamente generar las dos rectas. ¿Cuál es la primera? Es la de la oferta y la otra que es la de la demanda. Entonces, dejen borrar esta parte porque así no se entiende. Entonces, aquí tenemos la oferta y aquí tendríamos la demanda. Entonces, lo primero que nos pregunta es que con esos puntos determina las ecuaciones de la oferta y la demanda, suponiendo que son lineales. Entonces, la primera recta, yo ya la tengo aquí, muchos, ustedes la van generando, por ejemplo, digo, esto porque ustedes ya no saben hacer. Por ejemplo, para la primera que es la oferta la vamos a representar. Ahora, acuérdense que cuáles son las coordenadas aquí. Nosotros teníamos X y Y. Ahora no, nosotros vamos a tener es X y P. Entonces vamos a plantearlas y les voy a poner el resultado. ¿Para qué lo hago? Para que ustedes lo repasen. Digo, sería, pues, no sé, más bien repetitivo, ¿no? Volverles y volverles a hacerlo, repetir lo mismo. Entonces, miren, para la oferta, lo que tendremos sería esto. Lo voy a poner con rojo, por ejemplo. Voy a tener mi ecuación de este estilo. P, eh, P sur 0 en lugar de Y, y luego tendré aquí P su índice 2 menos P su índice 1, y aquí X2 menos X1, y luego tendríamos esa nuestra pendiente X menos X sur 0, ¿sale? Entonces es la misma ecuación de la red. Ahora vamos a tomar un punto prácticamente, pueden ser cualquiera de los dos, porque los son iguales, pero cuál sería más, bueno, vamos a tomar este.
Entonces tengo P menos 2400 y ahora lo que tengo es mi pendiente. En este caso está muy extraño porque si la tengo así, me va a dar 0. Aquí está el problema. Este no es 0. Qué bueno que lo hicimos porque si nos habían preguntado de dónde salió eso. Sí, efectivamente. Aquí son 2700 porque si no se iba a determinar. Entonces dejen checar si las tengo bien. 120, 2400. Para la oferta, a ver, creo que aquí no. Esto está mal. Es 120, 2400. Luego es 160. 160 con 2700. Y esta está bien. Luego la otra. Tenemos. No, pues todas están incorrectas. Lo que tenemos aquí en la otra, según yo, esto es A, B. Este le vamos a nombrar como C, y de entonces la otra es 560, 2400. Y ahora sí tenemos 380 entre 2700. Ahora sí, ya tenemos toda la información correcta. Entonces vamos a tomar esta que es el primer punto que vamos a calcular para la oferta. Entonces lo tenemos de esta forma. Tenemos 2400 es Y menos 10 sur 0. En este caso va a ser P menos P sur 0. Ahora lo que tengo es lo siguiente. Tengo 2700 menos 2400. Y ahora lo que tengo es la diferencia. Va a ser la diferencia de ordenadas. Perdón, de abscisas. 160 menos 120. Y aquí lo que tengo es X menos 120. Esta va a ser nuestra primera recta. Si ustedes reducen, lo que vamos a obtener es la siguiente ecuación. Esta ecuación le va a corresponder a la oferta, entonces va a ser 15 veces 15 medios o 7.5 de X más 1500. Esta es la primera. Ahora, para la demanda, vamos a ocupar los puntos que tenemos aquí abajo. Ahora, la demanda, ¿cómo la calculamos? De la misma forma. Voy a tomar el punto más pequeño, que es este. Digo, también puedo tomar el otro, no hay problema. Tenemos P menos 2400, que va a ser igual a 2700 menos 2400 entre 380 menos 560. Y como pueden ver, aquí va a tener un signo negativo. Y eso significa que es la demanda va a tener, su pendiente va a ser negativa porque el ángulo se está midiendo respecto a la horizontal. Entonces es mayor a 90 grados. Es una característica, muchachos, de la demanda. Luego tendremos aquí X menos, estoy ocupando este punto, menos 560. Ahí está 560. Si resolvemos la ecuación, esto es conveniente dejarlo de esta forma. Me va a quedar 3 veces P menos 5 veces X más 10,000. Entonces aquí vamos a tener las dos. Esto generalmente me había quedado como P. Todo lo que tengo a la derecha, entre 3. Pero es muy recomendable expresarlo. Déjenme solo no se vaya a congelar la máquina. Es muy conveniente expresarlo de esta forma. Entonces, aquí tenemos oferta, acá tenemos demanda. Ahora ya tenemos el primer punto. Determina las ecuaciones de demanda y oferta suponiendo que son lineales. Entonces, ahí lo tenemos. Luego, en el punto B, nos dice, determina el punto de equilibrio y la cantidad de equilibrio, es decir, tenemos que resolver la ecuación 1 con la ecuación 2. Entonces voy a volverlas a reescribir, ¿sale?
Miren, una forma que ustedes van a encontrar en la literatura es la siguiente. Generalmente la demanda la vamos a representar así. 3 veces P, que va a ser igual a menos 5 veces X más 10,000. Y aquí la oferta se va a representar por la letra S. No hay que confundirla con el subsidio. Entonces es la misma que tendremos nosotros aquí. Van a ser 15 medios de X más 1500. Entonces, por eso nosotros estábamos haciendo anteriormente sistemas de 2x2, sistemas de 3x3. Como ustedes y como nosotros ya sabemos, esto lo tenemos bien practicado, pues lo que hacemos es esto. Al sustituir, por ejemplo, hay que ponerle nombres, ¿no? Si yo sustituyo la oferta entre en la demanda, pues lo que voy a obtener es lo siguiente. Mi punto de equilibrio van a ser 200 unidades y lo que voy a tener acá es 3000. Entonces, este es el punto de equilibrio. Si ustedes hacen, recapitulando de lo que hemos visto, si ustedes ven lo anterior, en el otro nada más teníamos las unidades, pero cuando analizamos la oferta y demanda, lo que estamos viendo es que ya sé cuánto voy a producir, pero aquí me dice, mira, vas a producir 200 unidades del bien que tú estás generando, pero aparte lo vas a medir a 3,000 pesos. Entonces, la meta que vamos a tener nosotros y la responsabilidad que ustedes van a tener en la empresa es que se van a fijar en los objetivos de mercado. Y ustedes como administradores desempeñan un nivel muy importante, porque ustedes van a tener que hacer esto, es decir, que se logren los objetivos. Bueno, entonces esto es un caso idealizado, pero se tiene que hacer, se acerca mucho a la realidad. Ahora, entonces ya tenemos las ecuaciones y ya sabemos cuántas unidades y cuánto vamos a vender, ¿sale? Entonces, ahí está. Luego, nos dice lo siguiente. Si se cobra un impuesto al bien, o sea, a lo que estamos produciendo, de 110 pesos por unidad. ¿Cuáles son los nuevos precios y cantidad de equilibrio? Se van a modificar. Y luego nos pregunta, ¿cuál es el aumento en el precio y cuál es la disminución en la cantidad? Es decir, ¿se van a alterar? Sí, se van a alterar. Ahora la pregunta es ¿cómo? Entonces, este es el inciso C. Aquí nuevamente hay que escribir esto, muchachos. Al principio es un poquito así como dicen, oye, ¿por qué tienen que escribir tanto? Pues tenemos que ver esto. Por eso yo les comentaba que los métodos para solucionar este tipo de ecuaciones, ustedes los tienen que tener, digo, y yo sé que los tienen, pero muy bien aprendidos. Ahora, hay una ecuación que me está haciendo falta, por ejemplo, aquí lo voy a poner en rojo, que va a ser el impuesto. El impuesto es el precio al consumidor, que va a ser igual al precio de la oferta más el impuesto, pero ahora ustedes dicen, y bueno, ¿y esto cómo lo relaciono? Esta sería nuestra ecuación 3. Pues lo relacionamos de una forma muy sencilla. Por ejemplo, nosotros sabemos que si está la demanda, entonces esta tiene que estar, este precio de demanda va a ser el precio del consumidor y el otro precio va a ser el precio a la oferta. Entonces ven que las ecuaciones que teníamos nosotros son las que tenemos. Ahora, son las que, perdón perdón por tanta redundancia, son las que tenemos que manejar. Ahora me está faltando otra. Vean, tengo una ecuación, dos ecuaciones, pero ahora tengo más variables que ecuaciones. Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tengo que ordenar esto.
Ahora me dice que cuánto es el impuesto. Pues el impuesto son, a ver, déjenme, ¿cuánto es el impuesto? El impuesto, me regreso. El impuesto son 110 pesos. Son 110 pesos, entonces tengo mi precio de la oferta más 110 pesos. Pero vean que como tengo más variables que ecuaciones, lo que tengo que hacer es que las tengo que relacionar. Entonces, de aquí, de aquí voy a tener que despejar al precio de oferta. El precio de la oferta que va a ser PC menos, menos 110 pesos. Y ahora sí ya los puedo relacionar. ¿Por qué? Porque si no voy a tener más variables que ecuaciones. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es reducir. Entonces tengo el precio del consumidor, aquí tengo el precio del consumidor, que va a menos 110, y ahora es igual a 15 medios, no se ve bien aquí 15 medios de X, más 150, perdón, más 1500. Entonces esta es mi ecuación 3. Ahora como pueden ver tengo PC, precio del consumidor, sí. Tengo unidades, sí. Dos variables, dos ecuaciones puedo resolver. Ahora, resolviendo, ay, ¿por qué escribe aquí mi dispositivo? A ver si can salvarnos, se me vaya a congelar. Sí, cuando falla la tecnología, muchachos, aquí resolviendo. Yo la verdad prefiero el pizarrón. Resolviendo. Si nosotros resolvemos, precisamente tenemos que resolver 1, 1 y 3. Entonces, eso ustedes lo pueden checar. Pero el nuevo punto de equilibrio, o sea, el punto de equilibrio cuando tenemos el impuesto, tengo esto. Voy a tener 188 unidades. 188 unidades y ahora se incrementó el precio en 3000, en 3000, no es mucho, en 3020. Si nosotros comparamos el punto de equilibrio original, ese punto ese es el punto de equilibrio original, vean lo que les pasó. Lo que yo tenía originalmente eran 200 unidades. Entonces, ¿y ahora qué pasa? Que ahora estoy produciendo menos. Entonces, aquí en las unidades es más bien se cayeron, porque estoy produciendo menos. Estoy produciendo menos y ahora estoy dando más caro. Vean, esto es lo que pasa cuando tenemos un impuesto. Usted dirá, bueno, pues es que 110 pesos, o 2 pesos, o 5 centavos. Y yo cuando alguna vez lo escuché la primera, cuando lo escuché, dije, bueno, pues que pueden ser 5 centavos, que pueden ser 7 centavos. Pero eso, después que estuve aquí en ESCA, en la maestría de administración de negocios, el profesor que nos daba precisamente una materia que se llama toma de decisión, era análisis, a ver, déjenme ver, es modelos y técnicas para la toma de decisiones. Así, ahí entendí todo mucho. Pues dije, pues es que esos centavitos se van acumulando con el tiempo. Entonces nos decía el profesor, pues a mí, a mí nada más regáleme los centavitos que se está deslizando, por ejemplo, en la gasolina. Dice, que nada me regalen un día lo que se está generando, y dicen, y yo me retiro del Politécnico. Dicen, ya con eso yo me retiro. Y me retiro con una muy buena pensión. Entonces, vean aquí lo interesante. Entonces estoy produciendo menos, estoy dando más caro. Y entonces el mercado está en desequilibrio. Y aquí si nosotros vemos, pues prácticamente en teoría el, el gobierno se está llevando 20 pesos. Y esos 20 pesos los tiene que invertir. Pero, ¿qué pasa cuando un artículo se empieza a encarecer, muchachos? Pues que ya no lo compramos, aunque lo necesitemos. Entonces, es aquí donde dice el gobierno, pues es que la gente ya no lo puede comprar.
pues hay que darle un apoyo, un subsidio, entonces es donde aparece la contraparte. Entonces aquí ya tenemos esta parte, ya tenemos, perdón por tanta redundancia. Aquí ya tenemos la ABC, aquí está ya. Luego nos dice, pues como ya vieron que la gente no puede comprar nada, pues ahora lo que se quiere hacer es que se tiene que disminuir forzosamente el precio, pero el precio no lo va a pagar la empresa, porque si la empresa lo paga, pues la empresa pierde, digo, ya está perdiendo. Y luego si lo quiere reducir, pues va a volver a perder. Entonces lo que va a pasar es que la micro es que la empresa se va a ir a la quiebra y eso no conviene. Entonces ahora quien tiene que aportar el dinero es el gobierno. Entonces por eso nos dice lo siguiente, ¿qué subsidio por unidad disminuirá el precio de mercado en 15 pesos? Entonces, para eso tenemos que irnos a nuestro programa original. El precio es de 3,000 pesos, pero ahora lo que quiero encontrar, pues es cuánto, como yo como gobierno tengo que inyectarle a la economía para que el bien se venda y otra vez se vuelva al equilibrio. Entonces me dice que son 15 pesos. Entonces, del punto original, son 200 con 3,000. Ahora, lo que voy a faltar es esta variable. Entonces, a 3,000 le voy a quitar 15 pesos. Entonces, ese nuevo precio del mercado es nada más pues, la resta que va a ser 2,985. 2,985 es lo que yo quiero que baje, pero ¿cuánto le tengo que aplicar al subsidio? Es lo que vamos a encontrar. Entonces, nuevamente tengo otra vez mis ecuaciones, a ver si las puedo copiar y pegar. Digo, porque sea más fácil. A ver si me deja, creo que sí. A ver si se van completas. Las tengo por acá. Sí, miren, aquí están. Y ahora mi nueva ecuación, la ecuación que me está haciendo falta, pues es la siguiente. Yo sé que para el subsidio necesito la ecuación 3. Y la ecuación 3, ¿cuál es? Pues es el precio del consumidor, que va a ser el precio del subsidio, menos el precio del consumidor, que es igual al precio de la oferta, menos el subsidio. Ahora, esta va a ser mi ecuación 3. Y ahora, como pueden ver, pues no conozco nada. Lo único que sí conozco es el precio a quién. ¿Qué cosa es lo que conozco? El precio al consumidor. O sea, eso es lo que va a pagar el consumidor. Va a pagar menos. Ahí está. Entonces, de aquí eh, tengo que despejar al precio de oferta. Entonces, el precio de oferta va a ser el precio del consumidor más este precio que es el que tengo. Ahora, si nosotros recordamos las ecuaciones, aquí tenemos el precio al consumidor, este es el precio de la oferta, y ahora lo que hago es sustituir, digo, pues este es el precio de la oferta, más una que no conozco, que va a ser igual a esta expresión, ven lo que está ahí, ¿no? Entonces vean que tengo tres, entonces siempre estoy trabajando con tres ecuaciones, y eso lo hago para poder reducir las variables. Entonces estoy aquí prácticamente trabajando con 1 y 3. Ahora, ¿qué conozco? Conozco el precio del consumidor, aquí lo tengo, sí lo tengo, entonces tengo 3 veces 2,985 pesos, pesos. Y aquí tengo 5 veces, pues no sé cuántas unidades voy a producir, pero seguramente van a ser más. Y aquí tenemos 10,000. Entonces, si hacemos toda esa aritmética, si los que tengan calculadora me vayan siguiendo, aquí tengo la mía, 3 por... Esto me da, esto va a ser 5 veces X, y esto va a ser 10,000 menos 8,955. Entonces, esto por menos 1. Entonces tengo toda esa cantidad,
1000 menos 8955. Me va a dar 1045. Esos 1045 hay que dividirlos entre 5. Entonces esto entre 5. Y, oh sorpresa, vean. Ahora, las unidades, ven que el punto de equilibrio eran 2000, pero ahora las unidades crecieron. Y ahora sí que significa que la utilidad es positiva. La empresa empezó a ganar, pero fue gracias a que el gobierno le inyectó el incentivo. Porque en otro caso, como estaba comprando un impuesto a la empresa empezó a generar, a producir menos y a darlo más caro. Y ahora, pues, lo que necesitamos es precisamente pues, saber cuánto es lo que el gobierno le tiene que inyectar. Entonces, tengo el precio del consumidor. Entonces, lo podemos conocer de tres. Por ejemplo, es S, son 15 medios de 209 más 1500 menos el precio. Porque es que me queda muy fea la reserva. Menos esto es 15 más 1500 menos el precio del consumidor, que es el precio de 2985. Entonces esto, a ver, y luego mi máquina se pone así media, hace lo que quiere. Entonces es ese, no les digo, esto es ese, y tenemos pues esa operación que van a ser 7.5 por 209 más 1500 menos 2985. Y como podemos ver, pues nos va a salir un resultado positivo. Entonces, este es este es el subsidio y es de 82 pesos con 50 centavos. Entonces, es lo que el gobierno tiene que subsidiar, le tiene que inyectar por cada unidad que esta empresa venda, es lo que le va a tener que aportar el gobierno. Pero ustedes ya verán estos temas, muchachos, en contabilidad y van a ver que es algo muy, muy interesante. Entonces, es para que ustedes, a lo largo de su carrera, ustedes van a conocer. Esta es una de las tantas técnicas que ustedes van a utilizar. Hay muchas más. Yo espero que esto les guste y que les forme un pensamiento crítico. Y cuando ustedes estén al frente de una empresa, ustedes sean gente indispensable para la empresa. Entonces, muchos, hasta aquí veríamos, hagan más ejercicios. Digo, este ya nos quedó tiempo para hacerlo, pero generalmente es lo mismo. Aquí lo único que tenemos que hacer es, les voy a hacer un bosquejo de esto, muchos, que es lo que precisamente tendremos. Pues tendremos una recta. Entonces, lo que tiene la recta es que vamos a tener este, es lo que se presenta en la realidad. Estos los bienes, esto es P, como viene una recta, nos dice que es 6 veces P. Si está entre 0 y 1, entonces está entre 0 y 1. Esto es una recta, entonces en 6 corta. Así bosquejando la rápido, ¿no? El 6 corta. Y luego nos dice lo siguiente: si es P mayor que 1, entonces P es 6 entre P. Entonces esto es una forma que sería de este estilo, asintótica. Luego lo que tenemos es que la relación de equilibrio es 2xp, entonces esto vendría por aquí. Entonces lo único que nos dice es que, por ejemplo, tendríamos diferentes puntos de equilibrio. Aquí tenemos un punto de equilibrio 1, un punto de equilibrio 2. Entonces esto es un problema ya real, porque dicen, mira, por ejemplo, en mi región, en la Ciudad de México, yo lo que tengo es un bien y lo voy a ofrecer a este punto de equilibrio. Pero cuando yo vaya a otra región, porque hay otras condiciones, hay factores externos e internos, entonces va a haber otras condiciones. Entonces, pero sin embargo, mi empresa va a ganar lo mismo. Entonces, este problema es interesante porque es un problema de
de multipuntos de equilibrio. Digo, y ya es más complejo, pero esto es una pequeña introducción. Bueno, jóvenes, entonces, pues yo hasta aquí me quedaría. No sé si tengan dudas, alguna pregunta, algún comentario, jóvenes. No, profesor, gracias. ¿Todo Ok, bien? perfecto. Sí, Todo bien, profesor, gracias. no, al contrario, muchachos. Sí, sí les voy a subir la grabación. Y si tienen alguna duda, pues por acá andamos, muchachos. Eh, y pues ahora sí que tengan una excelente semana. Y ahora sí, perdón, no les di la bienvenida, pero ya estamos en la semana 4, muchachos. Ahora sí que nosotros vamos a ir de vacaciones. Es un trimestre medio extraño, pero eso se debe a que hubo una huelga por el 2019. Entonces esperemos que ya vuelvan, bueno, ya vuelvan a ser condiciones normales y generalmente, generalmente el trimestre se terminaba por ahí de en la primera semana, y así, sí, la primera semana de diciembre generalmente se terminaba el trimestre, pero como hubo un desfase, pues se nos va a hacer medio raro irnos de vacaciones, pero muy seguramente regresando terminaremos el trimestre. Bueno, es todo por mi parte, muchachos, que tengan una excelente tarde y sí les envío el material a más tardar en la noche. Muchísimas gracias. Excelente tarde para todos. Muchas gracias e igualmente, profesor. Hasta luego, profesor. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Mamá, está mi micrófono.